hermano, Dios les bendiga. Amén. Donde quiera que estén, vamos a orar. Amén. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta hermosa mañana que nos ha regalado, nos dirigimos a usted con el único propósito de darle gracias por todas las bondades que usted ha derramado sobre nosotros desde que le conocimos. Y desde antes de conocerlo, usted ya estaba derramando bendiciones, especialmente sobre mi vida. Así que también estoy dando gracias por muchos que les ha devuelto la salud, Padre. A los que aún no, pues sabemos y esperamos a su debido tiempo. Todo lo que vayamos a hacer esta mañana sea dirigido por usted por medio de nuestras personas. En el precioso nombre de su Hijo amado Jesucristo, damos gracias. Amén. Amén. Bien, en esta hermosa mañana vamos a comenzar cantándole al Señor el himno 439. Qué lindo es cantar. Amén. 439. Bien, cantemos pues. Qué lindo es cantar, qué grato es hablar del gran amor de Dios que a su Hijo envió. Qué dicha es tener la paz y el perdón, y así poder hablar de Cristo el Salvador. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él porque no alabar a Cristo el Señor, que en una cruz murió, su vida entregó, su amor Él nos dio, su paz nos dejó, y así poder hablar de Cristo el Salvador. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él mientras viva aquí, con Cristo andaré, sus pasos seguiré, por siempre hasta el fin. Con Cristo estaré, su rostro veré, y así podré cantar su gloria sin igual. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Bien, ahora vamos a dar paso a la bienvenida y los anuncios por el pastor Zahir. Amén.
Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga esta mañana. Levantamos nuestras manos saludándote desde muy temprano, saber que hoy este día lo dedicamos directamente al Señor. Esta mañana saludándote y deseando que tú estés bien. Estamos orando siempre por tu vida, ¿verdad? Realmente necesitamos estar más siempre en oración, conectados con el Señor, ya que necesitamos más en estos tiempos de crisis. Tenemos que estar más apegados a las cosas del Señor. Amén. Amigos, hermanos, quiero anunciarte rápidamente. A las 5:30 de la tarde tenemos el servicio evangelístico. No te lo pierdas, estaremos tratando un tema muy importante. Y recuerda que el Señor nos está preparando para su venida y Él viene pronto. Amén. Y tenemos que estar listos y con ansiedad y con deseo de que Él venga por cada uno de aquellos que le hemos recibido. De esa manera, acordarte de que estaremos anunciándote debido a la noticia, ¿verdad? Que probablemente ya nos podamos reunir en esta semana. Esperamos en el Señor. Espero que tú estés animado, espero que estés orando, espero que estés dispuesto a poder hacer lo mejor por el Señor y dar lo mejor en este tiempo de que hemos estado fuera del lugar donde podemos exaltar el nombre de Dios. Recuerda que cuando se dé la oportunidad hay que aprovechar y es el momento donde todos nosotros tenemos que tomar decisiones firmes para poder salir adelante en medio de las circunstancias. Así que, hermanos, estamos muy contentos, estamos muy felices porque estamos reunidos esta mañana en hora de escuela dominical, esperando de que no dejes de estar conectado y saber de que Dios puede hacer grandes cosas a través de su palabra en nuestras vidas. Así que te saludamos, estamos contentos, levantamos nuevamente nuestras manos, esté pendiente, estaremos dándote los anuncios en cuanto de repente ya nos estaremos congregando en nuestro templo. Dios te bendiga grandemente. Amén. Bien, vamos a continuar cantándole al Señor y lo vamos a hacer con el himno 47 del Himnario Majestuoso. Adoremos a Dios. 4:7. Cantemos todos. Canta un himno al Salvador, ven adoremos a Dios. Debes confiar en tu andar, ven adoremos a nuestro Dios. Sus obras muestran su esplendor, ven adoremos a Dios. Pronto vendrá y reinará, ven adoremos a nuestro Dios. Adoremos a Dios, solo a Dios, ven adoremos a Dios. A una voz al trino Dios y nos cantemos de corazón. Hijo del hombre también de Dios, es vencedor el que se humilló. Honra, gloria, ven adoremos a
dar paso al himno 313, en donde vamos a preparar nuestra mente y nuestros corazones. Amén. Himno dirigido por el pastor Zahir. Amén. Y luego el mensaje. Amén. Amén. Quiero que te ubiques en el lugar correcto. Vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios en esta escuela dominical. Nuevamente decirte, saca tu libro de notas, tu lapicero, tu pluma, para poder estar ahí cercano al libro y poder apuntar todo lo que vamos a aprender esta mañana y tú puedas corroborar a través de la palabra, porque es uno de los planes y uno de los propósitos que el creyente debe tener. Cada persona entender que hay que escudriñar las escrituras y estar claro de lo que dice su palabra. Así que seguimos estudiando el libro de Daniel, hermanos. Hemos estado llevando varios espacios en el libro de Daniel. Sí. Y quiero que vayamos al capítulo 6, que es el que vamos a ver esta mañana. Capítulo 6, el libro de Daniel, capítulo 6. Habíamos llegado a un espacio de lo que sucedió, ¿verdad?, anteriormente con el reinado de Belsasar, hijo de Nabudino, hijo de Nitocris, ¿verdad?, hija del rey del emperador de aquel tiempo llamado Nabucodonosor. Y debido a lo que hizo este varón, ya estaba profetizado lo que Dios había designado, que Babilonia iba a caer en su debido tiempo, iba a ser conquistada. Y vemos cómo este hombre anteriormente, este rey llamado Belsasar, profanó el templo, profanó las cosas, mejor dicho, del templo, los utensilios que Dios designó para ese tiempo que ha venido dándose por esa generación de aquel tiempo en el pueblo de Israel. Y eso nos llevó a un contraste en nuestra vida actual de cómo debemos caminar en esta vida y cómo debemos de comportarnos. Por eso hoy vamos a ver algo muy importante. Vamos a leer unos cuantos versículos y luego vamos a entrar al sermón de esta mañana que hemos preparado para cada uno de ustedes. Así que capítulo 6 de Daniel lo vamos a leer de una manera antifonal hasta el versículo 12 vamos a llegar, y vamos a leerlo del 1 al 12 del capítulo 6 de Daniel de manera antifonal. Cuando usted lo tenga, contestamos con un amén. Amén. Dice la Biblia: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él.
Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, ni lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquiera dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos dé la dirección y que Él nos pueda guiar en este momento que Dios nos ha dado. Padre, gracias te damos por esta mañana preciosa que nos diste la oportunidad de levantarnos primeramente, Señor. Danos la vida, Padre, porque sabemos que hoy otros están sufriendo por una pérdida familiar, Señor. Ruego que tú te manifiestes también, Señor, en aquellos que están pasando circunstancias difíciles, donde sabemos que contigo saldremos adelante y tendremos la esperanza eterna, donde eso no es nuestras convicciones que tenemos a través de tu Santo Espíritu que gobierna nuestras vidas. Señor, te pido que en este momento tome el control de mi vida, que no salga ninguna palabra humana, sino tu palabra predicada, donde podamos nosotros recibirla conforme a tu voluntad, y sea mi persona solamente tu instrumento, Señor, nada más, para poder estar llevando tu mensaje, Señor. Gracias por los hermanos que estamos aquí esta mañana. Estamos muy felices porque hemos visto que a través de esta crisis tú nos has protegido, nos has guardado, y sé que así a muchas personas que han sido fieles a ti, Padre, tú has estado con ellos hasta este momento de crisis. Padre, ruego que también te manifieste en la vida de este país y que podamos nosotros poder volver a entrar a nuestros templos, Señor, que tú designaste, y que podamos adorar y glorificar tu nombre, Señor. Así sea, Padre. Anímenos, Señor, danos la fuerza, y ruego por aquellos que no les he visto de repente y que están lejos o que están fuera, y que puedan ellos, cuando nos reunamos nuevamente, Señor, estar ahí nuevamente con nuevas ideas, nuevos compromisos en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Hemos visto interesante lo que acabamos de leer en este pasaje del capítulo 6 de Daniel, pero quiero decirte la idea que encontramos en todo este pasaje, y es que encontramos una exhortación de la manera correcta de cómo el creyente debe de actuar y vivir con fidelidad a Dios cuando enfrentamos luchas, tentaciones, persecuciones, para alcanzar un futuro victorioso. Vuelvo a decirte, en este pasaje encontramos una exhortación de la manera correcta de cómo el creyente es los que han recibido a Cristo como su único Salvador personal, debe actuar y vivir con fidelidad a Dios cuando enfrentamos luchas, tentaciones, persecuciones, para alcanzar un futuro victorioso. De esta manera hemos titulado el sermón de esta mañana, y lo hemos llamado en una interrogante, y lo hemos dicho: ¿qué hacer cuando enfrentamos persecución? ¿Qué hacer cuando enfrentamos persecución? ¿Qué haría usted? Te pregunto, ¿qué haría usted
si al levantarse una mañana o en esta mañana se enterara de que su país ha sido conquistada por una nación enemiga y que se estaban recibiendo informes de una buena fuente que anunciaban circunstancias cada vez peores para su nación, mismas que se prolongarían por un largo de tiempo, esa duración de que un país enemigo pudiera conquistarlo. Esta fue la experiencia de un hombre llamado Daniel, el libro que estamos estudiando. Cuando él era joven, había sido llevado cautivo a un país extranjero, lejos de su casa, lejos de todo aquello que él había acostumbrado a vivir. A pesar de tal golpe que Daniel había vivido, él permaneció obediente al mandamiento divino, a los mandamientos que Dios había plasmado a través de su palabra. Amén. Recibió él a través de esos sueños que él tenía una revelación del futuro, del juicio para su propio pueblo, pero aún él siguió sirviendo a un Dios que se merece la honra y la gloria, hermano. Él tuvo fidelidad a pesar de las circunstancias. Hoy podemos ver que hemos sido prolongados bajo un cautiverio de una pandemia, un cautiverio que nos han tenido encerrados, un cautiverio que nos ha tenido inciertamente con decisiones no seguras, y hemos llevado un largo tiempo donde en estos tiempos donde hemos visto, al igual como Daniel, que fueron más de 70 años de cautiverio, quiero decirte, este hombre se mantuvo fiel. Ahora mi pregunta es, ¿tú estás siendo fiel a través de todo este momento de pandemia? ¿Has sido fiel como este hombre Daniel lo hizo? El libro de Daniel nos escribe y nos enseña lo difícil que el pueblo de Dios vivió en ese tiempo cuando fue cautivo en el reino de Babilonia. Al presentarlos a todo esto a sus compatriotas, que dice Daniel, relata 6 eventos históricos que demuestran la manera en que Dios ha protegido a los que le son fieles. Dios va a proteger a los que son fieles. Ahora, tú no te has enfermado por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Por el amor que Dios tiene por sus hijos, por sus pueblos. Y su intención aquí en Daniel era que confiáramos en el Señor, confiáramos y que también siguiéramos siendo fieles en el Señor. Amigo, hermano, tenemos que mantenernos firmes, fieles. Esto es el tiempo del cautiverio, lo vamos a llamar así, que estamos viviendo. Y al estudiar este libro maravilloso, vamos a reflexionar en lo que vivió Daniel y cómo él vivió, como hemos dicho al principio del título, qué hacer cuando enfrentamos persecución. Hoy, querido hermano, estudiaremos 5 propósitos de qué hacer cuando enfrentamos persecución. ¿Qué hacer cuando enfrentamos persecución? Número 1, vamos a decir qué hacer cuando enfrentamos persecución, por cómo debe de ser nuestro carácter. Primero tenemos que ver cómo debe de ser nuestro carácter cuando empezamos a ver la persecución en nuestra vida. Mira lo que Daniel comenta aquí en el versículo 3 y 4 del capítulo 6. Dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. ¿Qué dice ahí? Era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado, dice ahí, en él. ¿Cómo es posible esto en la vida de Daniel? ¿Cómo es posible? Número 1, podemos decir aquí, a través de cómo debe ser nuestro carácter, es porque había en él un espíritu excelente. Había un espíritu excelente. En el verso 3, mire cómo dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu, que dice ahí, superior. De los 3 gobernadores, Daniel mismo era superior, y Darío halló en él un espíritu superior, como dice ahí el pasaje del verso 3, lo que le hizo pensar en extender una autoridad a todo el reino a través de este hombre llamado Daniel. Ya había anteriormente en el reino de Nabucodonosor sido el primero
prácticamente era el segundo después de Nabucodonosor como gobernador. Dios había usado grandemente a este hombre, a pesar de que estaba en un pueblo totalmente idólatra, totalmente fornicario, adúltero. Este hombre se mantuvo fiel a Dios. Daniel era ya octogenario. ¿Qué es octogenario? Era de 80 años ya. Había pasado por las pruebas de una crisis política tras otra, pero él se mantuvo fiel. Querido amigo, hermano, 80 años, ¿cuántos años tienes tú? Y este hombre se mantuvo fiel, no se ensució, no se marcó en el vicio ni en ninguna cosa que pudiera separar esa buena relación con Dios. Y la honestidad que tuvo Daniel llevó a despertar esa gran sorpresa a este hombre llamado Darío, el nuevo gobernante, regente de ese tiempo en Babilonia. Recuerden que el rey Ciro era el superior ahí. El rey Ciro mandó a Darío, y Darío era el rey regente de este imperio llamado ahora que era Babilonia. Había caído Babilonia. Belsasar había muerto a través de su propia arrogancia y pecado y consecuencia de haber profanado los utensilios de Dios. Ahora apareció el rey regente Darío, donde ahora el gobernante y superior. Recuerden bien que cambió todo ese sistema de gobierno, pero Dios usó nuevamente a este hombre llamado Daniel. ¿Por qué razón? En cualquier circunstancia, el hombre de Dios estaba dispuesto a servir donde fuera necesario. Daniel, donde él estuviera, estaba dispuesto a servir. Ahora bien, cada uno de nosotros como cristianos tenemos que tener un espíritu dispuesto a servir en cualquier momento y en cualquier circunstancia. No importa lo que estemos viviendo, pero si tú tienes ese espíritu, Dios va a estar sobre ti y Él pondrá gracia y muchos mirarán en ti que eres superior. ¿Por qué? Porque Dios te está usando. Amén. Y esto es lo que debe de haber en nosotros, un espíritu excelente. Lo que pasa hoy en día, querido amigo y hermano, esperamos en el Señor que si se termina esto, o está esta enfermedad y nos da la oportunidad de reunirnos, que seas tú el primero corriendo, alistándote en poder estar en el lugar que Dios nos ha prestado para que nosotros administremos como buenos mayordomos en esta tierra. El Señor quiere una vida que agrade a Él, una vida excelente, una vida dispuesta a través de todo lo que Él ha hecho en su palabra. Dios nos llama y tenemos que ser con un espíritu excelente. Pero muchos de nosotros de repente va a entrar un espíritu de arrogancia, porque muchas veces esta pandemia llegó a que nos malas acostumbráramos a dormir. Y esto nos va a llevar a que, domingo levantarme temprano y el culto es hasta las 10. Para ellos las 10 de la mañana es de madrugada. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un punto de que hemos acostumbrado nuestro cuerpo a no ser dispuesto y servir. Esta crisis más bien debe de ser buena carga de batería para poder trabajar en el Señor y para poder buscar en el Señor a las personas. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo debe ser nuestro carácter? Vemos el espíritu excelente que tuvo Daniel, pero número 2 podemos decir porque vivía una vida intachable. Aún sus enemigos no podían encontrar ninguna falta en él. Miren el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas, porque esto causó bastante envidia en la vida de Daniel, porque Daniel era un hombre íntegro, hombre honesto, hombre recto delante de Dios y vivía lo que Dios marcaba en su vida. Miren, buscaban los enemigos de él ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Querían ver cómo le hallaban falta. No podían ver, como un administrador Daniel, no le podían encontrar que era un hombre que le robaba el gobierno. No podían encontrar que era un hombre que adulteraba los papeles o documentos para decirle al rey cómo iba la administración financiera. Él no era un hombre que le iban a encontrar soborno, que por ahí otros lo podían sobornar y podían agarrar dinero. De ninguna manera. Mire lo que dice ahí, para acusar a Daniel en lo relacionado, más no podían hallar, dice,
ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hermano, un hombre fiel, un hombre honrado, es desconcertante para los integrantes indignos que había en ese palacio. Ver que Daniel estaba a punto de recibir una nueva promoción por encima de ellos era más de lo que los gobernadores y sus sátrapas podían soportar. No podían soportar lo que estaba pasando Daniel. Estos sátrapas, estos gobernados, estas personas que estaban en ese gobierno querían el puesto de Daniel, querían tener los privilegios que Daniel iba a alcanzar, pero no podían llegar ahí porque Dios ya tenía asignado a este hombre por mantenerse fiel a su palabra, a las leyes de Dios. Querido amigo, la fidelidad te va a llevar al éxito. La fidelidad a Dios te va a encontrar como un hombre intachable. Puedes encontrar blasfemia, pueden encontrar en ti calumnias que las personas pueden levantar delante de tu persona, pero si tú mantienes una vida fiel a Dios, vas a ser intachable, porque no van a encontrar ninguna falta. No van a encontrar ningún propósito ni base para poder destruirte. La fidelidad es base para que el creyente sea firme. Pero muchos de nosotros somos simplemente personas que vivimos una doble vida, una doble cara. Personas que no hacemos las cosas correctas delante de Dios. Personas que mentimos. Hay personas que ya se fastidian escuchar el mensaje de su palabra, ya no quieren saber de Dios, no quieren saber de su palabra. Quisiéramos que se termine todo esto para poder estar haciendo lo que queramos en nuestras vidas. Déjame decirte que el Señor va a venir pronto y tú y yo vamos a dar cuentas a Dios. Y es triste saber que nuestro espíritu no haya un espíritu excelente como lo tuvo Daniel, no haya una vida intachable como lo tuvo Daniel. Querido amigo y hermano, quiero preguntarte esta mañana, ¿qué hay en ti? ¿Podrá el enemigo que está alrededor tuyo decir que tienes una vida intachable? ¿Podrá el enemigo que está alrededor tuyo decir que tienes un espíritu excelente? ¿A dónde estás ubicado tú? ¿Dónde te ves tú como persona en el Señor? Hoy en día todo se mete en la casa, todo se mete en la vida de nosotros, todo se mete en nuestra mente y nuestros corazones por las malas decisiones que tomamos y por no serle fiel a un Dios todopoderoso. ¿Por qué razón? Número 2, segundo propósito. ¿Qué hacer cuando enfrentamos persecución? Por cómo debe de ser nuestra fidelidad. Ya vimos el carácter de Daniel. Ahora miremos la fidelidad que debe de haber en nosotros. Verso 5, mire lo que dice del capítulo 6 de Daniel. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna. ¿Para qué dice ahí? No tenían ningún plan. No pudieron ver que ni por allá robaba, ni por allá se podía sobornar. Era un hombre leal a Dios. Miren, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Empezaron a planificar los enemigos. Empezaron a tratar de ver cómo podían ellos tratar de que Daniel caera. Un hombre fiel, un hombre que vivía una vida intachable. Ahora, ¿cómo mantuvo esa fidelidad? Número 1, vamos a decir, porque era fiel a su responsabilidad terrenal. Él era fiel a su responsabilidad terrenal. Miren el verso 5 nuevamente. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Al fin se dieron cuenta de que la única manera de acusar a Daniel era poniendo en conflicto al rey con la religión de Daniel. Vean la última parte del versículo 5. Si no la hallamos contra él en relación con la ley, ¿qué dice ahí? De su Dios. Ahí empezaron a tocar lo que no tenían que tocar. Tenían que buscar una manera de acusarlo a Daniel en relación con la ley de su Dios. Su plan aquí no indica que pudieran encontrar una falta en su vida espiritual. No estamos hablando que había una falta en su vida espiritual. Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Se dirigía en la ventana hacia el lugar donde se miraba Jerusalén, donde podía ver que Jerusalén se indicaba donde estaba esa nación, por amor a el pueblo de lo que Dios había establecido en sus vidas. Su plan comenzaron a maquinarlo y que pudieran encontrar
Y al rey no le importaba esa clase de falta, sino que intentaron los enemigos de Daniel buscar la manera en que él fallara. Lo que los enemigos de Daniel pensaban hacer era crear una situación en la que el profeta tuviera que elegir entre la fidelidad a su rey o la fidelidad a Dios. Entonces empezaron a planear. Hagamos una ley donde Daniel caiga, porque él tiene que darle fidelidad al rey. Y formaron un edicto por 30 días. 30 días que no se podía adorar a ningún dios. Al Dios. Ningún Dios que tenían en aquel tiempo. Y tocando al Dios también de Daniel. Para darle fidelidad al rey Darío. Entonces engañaron, manipularon estos enemigos al rey. Firmó el edicto. Y la persona que se encuentre, decía la ley, orando a otro Dios, iba a ser tirado al foso de los leones. Animales que el rey Nabucodonosor había por años entregado y puesto ahí para poder llevar a aquellos prisioneros y ser torturados de esa manera, comidos por esos animales. Ahora bien, Daniel tenía para ellos una opción: serle fiel al rey. Pero si lo encontraban orando a su Dios, inmediatamente iba a ser tirado al foso de los leones. Ahora bien, mira lo importante de esto. Lo conocía muy bien a Daniel, porque lo habían observado con mucho cuidado. Y por bastante tiempo estaban viendo la vida de Daniel, así como la están viendo la tuya, si sos fiel. Un día te van a invitar a ti a bailar, un día te van a invitar a fumar, un día te van a invitar a beber, un día te van a poner una mujer para que tú caigas, un día te van a poner un hombre para que tú caigas, un día te va a poner cualquier cosa para que tú rompas la fidelidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Un día el diablo te va a poner esa tentación para que tú caigas, para que tú pongas en nivel y en balanza cuánto es tu fidelidad a Dios. Y déjame decirte que muchos hoy, y me atrevo a decirlo, que van a caer por no ser fiel a Dios. Y una de las cosas aquí que vemos resultante es porque Daniel tenía esa fe y esa fidelidad a Dios. ¿Por qué? Número 2, porque no encontraron ocasión para acusarles a estos enemigos. Debían destruirlo a cualquier costo. ¿Cómo podían señalarle fallas en el desempeño de su cargo? No encontraron nada. Sabían que debían atacarlo en su punto más fuerte. ¿Cuál era? Su religión, la ley de Dios. El rey fue accesible y marcó, firmó, y era común que un gobernante medo persa ocupara el lugar de uno de sus dioses y exigiera la adoración del pueblo. Por eso tomaron esa ley. Darío se sintió halagado de ser el centro de la devoción, sí, durante un mes. De modo que firmó y estaba el edicto. Mira lo que dice el verso 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la que dice ahí, prohibición. La prohibición. Dejaron de adorar a otros dioses, pero estaban pendientes, vigilando a Daniel. Ahora déjame decirte, Dios te está viendo a ti. Y déjame decirte, los que están alrededor te están viendo también. Y la gente está viendo, te está analizando, te está estudiando. Hoy en día estamos viendo personas, querido amigo y hermano, que están más en el mundo que en las cosas de Dios. A través de las redes sociales, uno se da cuenta, ahora que nosotros hemos estado más usando este medio de las redes sociales, nos hemos dado cuenta de cómo el mundo está volcado, más el creyente al mundo, que el mundo pueda ser convertido y transformado por nuestro testimonio, porque estamos viviendo vidas desordenadas. Hay lesbianismo que Dios no aprueba, homosexualismo que Dios no aprueba, hay drogadicción que Dios no aprueba,
borracheras que Dios no aprueba, mentirosos, ladrones que Dios no aprueba, y creyentes están incluidos ahí, me atrevo a decirlo. ¿Por qué? Porque su fidelidad era una fidelidad pasajera. Solo somos fieles cuando estamos en problemas. Cuando ya los problemas se quitan, ya no somos fieles. Y ese es el problema de la vida del creyente hoy. Daniel mantuvo fidelidad. Y aún así, aunque firmaron ese edicto, podemos decir número 3, porque era fiel a su responsabilidad divina. Vean el verso 5 nuevamente. Estos dijeron, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. La última parte dice, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y empezaron a tratar de buscar la manera, porque miren lo que querían ellos. El verso 7, deshacerse de la vida de Daniel. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, se han acordado por consejo que promulgue un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado, dice, ¿a dónde? En el foso de los leones. En el foso de los leones. Déjame decirte, querido amigo y hermano, cuando Daniel pasó este proceso, hubo fidelidad en Daniel. Y vea lo que dice el 13, versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, ya lo habían visto, no te respeta a ti, oh rey, ni ataca el edicto que confirma, sino que 3 veces al día, ¿qué dice ahí? Hace su petición. Seguía orando Daniel. La fidelidad debe de ser al rey de reyes y señor de señores. Amén. ¿Por qué razón? Número 4. Porque la única acusación que encontraron era que Daniel cumplía la ley de Dios. Él estaba orando y él no perdió constantemente la fidelidad, agradando a Dios, no importando que sabía que lo iban a echar al foso de los leones, pero sabía bien quien estaba en control de todo esto era el rey de reyes y señor de señores. Amén. ¿Por qué razón? Número 3. ¿Qué hacer cuando enfrentamos persecución? Por cómo debe ser nuestro valor. Tiene que haber valor en nosotros. Miren el verso 10 que dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, ¿qué hacía? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer, ¿qué dice ahí? Antes. ¿Cómo? Número 1. Porque a pesar de que sabía las consecuencias de violar el decreto, continuó siendo fiel a Dios. Amén. La respuesta de Daniel fue equívoca. Él siguió orando. Hoy ya nos da vergüenza orar cuando estamos en medio de personas no cristianas. Cuando vas a comer no oras. Te da vergüenza orar. Y le hace de repente a algunos de escondidas, agarran la comida y dejan así, y medio de reojo. Te da vergüenza orar. Hoy los jóvenes están enfrentando circunstancias difíciles. En esas universidades, qué triste es ver personas que aparentemente en las iglesias están tocando en el ministerio, están predicando, pero en la universidad son fuera. Ya no son cristianos, ahí se quitan el título de cristiano y se convierten al mundo. Y les da vergüenza orar. Les da vergüenza decir no, porque los compañeros lo van a rechazar. Qué aburrido, qué es aburrido ser cristiano. Como ven otras cosas, ya se pierde la fidelidad a Dios. Querido amigo y hermano, mucho cuidado, porque la fidelidad debe de estar en nosotros. Y en momentos de crisis, ahora que estamos en esta situación, esperamos que tú te hayas sido una persona fiel. ¿Por qué razón? Porque número 2, porque haciendo a un lado la posibilidad de ser fiel a Dios en secreto, más bien dice, abrió las ventanas de su cámara. Mire lo que hizo Daniel. Cuando Daniel supo, en el verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Él entró y abierta ¿cómo es? Y abierta las ventanas
de su cámara que daban hacia Jerusalén. Él, en vez de ocultarse, porque él hubiera hecho esto, cierre las ventanas y en silencio. Pero esa costumbre no la quitó. Más bien las ventanas quedaron más abiertas probablemente. Más la brisa y el viento cruzaron. ¿Por qué? Porque su fidelidad a Dios sabía bien que era la mejor recompensa que un creyente puede tener. Como Daniel, muchos se han visto obligados a defender la posición que su conciencia les indicaba. Los sátrapas conjurados informaron a Darío: ese Daniel que tú pusiste, ese Daniel, uno de los cautivos judíos, no hace caso de ti y de tu ley. Él está orando 3 veces. Mire lo que dice el verso 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que ese de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, le dice. No te respeta. Está orando. Entonces tú dijiste que 30 días no podían adorar a nadie. Pero Daniel lo siguió haciendo, a pesar de la crisis que venía para su vida. Amigo y hermano, ¿por qué razón te digo todo esto? Número 4. ¿Qué hacer cuando enfrentamos persecución? Por cómo debe ser nuestra devoción. ¿Cómo debe de ser mi espíritu devocional? Vean lo que dice el verso 10 nuevamente. Daniel supo que el edicto había sido firmado. Él entró en su casa, miren, y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, ¿qué hizo él? Se arrodillaba. Se arrodillaba. Él oraba. Él oraba. ¿Por qué? Número 1, porque Daniel oraba con regularidad. Aún después del decreto oraba, como solía hacerlo antes. ¿Saben? Aquí viene esto, con el contraste de Daniel. Hoy tenemos cristianos que solamente oran cuando hay problemas. Cuando los problemas se quitan, dejamos de orar porque ya creemos que tenemos poder. Y dejamos de orar y cometemos los mismos errores. Y volvemos a hacer lo mismo de antes. Querido amigo y hermano, no prometas a Dios y no le cumplas. Vas a tener serias consecuencias en tu vida. Y Dios quiere de parte de nosotros que tengamos el hábito hasta que Él venga de decir: yo voy a servir en mi casa. Yo en mi casa, dice el pasaje, serviremos a Jehová. Amigo y hermano, estamos en un mundo totalmente pecaminoso. Estamos en un mundo totalmente fuera de lo bíblico, que no quiere nada con Dios. Nadie quiere comprometerse con Dios ahora. A mí me preocupa la juventud de nuestra iglesia. No sé si a ti te preocupa la juventud de tu iglesia, pero a mí sí me preocupa. Porque hay veces que uno ora como pastor y piensa: creo que estos hermanos o este joven no va a llegar más a la iglesia. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo está su fidelidad a Dios. Y si tú no estás firme, sos presa del enemigo. Número 2, ¿por qué? Porque Daniel oraba con frecuencias. Con frecuencia. 3 veces al día, dice el verso 10. ¿Cuánto oraba él? 3 veces al día. ¿Cuánto oras tú? Si cuando empiezas a orar y te duermes. ¿No has orado? Ni has empezado a decir: Señor, te doy gracias. Y te dormiste. Y cualquiera que te esté viendo ahí en tu lecho, en tu cama, dirá: wow, qué hombre, qué mujer para orar. Que hasta ronca. Querido amigo y hermano, qué difícil es saber que no hay personas que oren 3 veces al día. Todo el tiempo tenemos que orar. ¿Por qué razón? Número 3. Porque Daniel oraba con una actitud de sumisión. Miren la actitud de sumisión que tenía Daniel en el verso 10. Se arrodillaba. Miren, se arrodillaba. A nosotros nos cuesta arrodillarnos, y me incluyo. Ay, mi rodilla. Ay, que estoy cansado. Ay,
Y es más, somos tan así que andamos buscando el lugar donde esté más acolchonado para poner tus rodillas. Es más, quitamos los cojines de nuestros muebles o de nuestra cama, quitamos la almohada y la ponemos en el suelo. Y así vivimos. ¿Por qué razón, querido amigo y hermano? ¿Por qué razón te digo todo esto? Porque Daniel tuvo actitud de sumisión. Y la actitud de sumisión debe de ser una de las cosas principales en la vida del creyente. ¿Por qué? Número 4, porque Daniel oraba con gratitud. Amén. Él daba gracias a Dios. Miren el verso 10, en medio de la crisis que hacía, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Estás dando gracias a Dios por este tiempo? ¿O estás incómodo? Tenemos que darle gracias a Dios. Dice, dad gracias, dice Pablo en Tesalónica, a los hermanos en Colosas. Hay que dar gracias a Dios en todo tiempo. ¿Por qué razón, hermano? Porque esa fue la decisión que tomó Daniel. Y número 5, ¿qué hacer cuando enfrentamos persecución? Por cómo debe de ser nuestra fe. Ahora mire la fe cómo debe de ser. Vean los versículos del 21 al 23. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. ¿Qué había pasado en ese momento? Algo importante. Vean ahí, adelantito, atrás, perdón, el verso 16, después de que encontraron a Daniel puesto en una desobediencia para ellos, dice ahí, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron ¿a dónde dice? En el foso de los Esa es una persecución dura, hermano. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el cuerno cerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio. Miren lo que pasó. Y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, miren. Y se le fue el sueño, miren. El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Ya empezó la incomodez. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Ahí contesta Daniel, verso 21, mire. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado, ¿qué dice ahí? Inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y miren lo que hizo el rey. Y dio orden, el verso 24, el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, miren, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos, miren, y quebraron todos sus huesos, los despedazaron. Querido amigo y hermano, ¿por qué? Número 1, porque Daniel sabía que Dios estaría con él. ¿Cuántos lo creen que Dios puede estar con nosotros? Aún en el foso de leones, Daniel sabía que Dios iba a estar ahí. ¿Sabe? Vino un ángel y tocó la boca de esos leones y le cerró la boca. Esos leones se fueron en ayunas, hermano. En ayunas. Y se imagina ese cuadro de ver a Daniel dentro de ese foso. Yo no sé si a usted le gustaría estar en un foso así donde hay leones que no le dan comida hasta que tiran al prisionero que ha sido condenado. Esos animales pasaban con hambre, y más encerrados eran bestias feroces, y tiran a Daniel ahí. Claro, Daniel sabía que iba a pasar algo ahí, pero su fe a Dios, su fidelidad a Dios,
su postura, su confianza, su convicción es que sabía que Dios iba a hacer algo ahí. Yo creo firmemente que en medio de una crisis de nuestra vida, Dios puede hacer algo grande. Pero tú tienes que mantener esa fe firme y esa fidelidad. ¿Por qué razón? Porque número 2 podemos decir, porque Daniel vio evidencia de la mano de Dios. Él vio. Mire lo que dice el verso 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró, ¿qué dice ahí? La boca de los leones. Cerró la boca de los leones. Y la respuesta de Daniel desde el foso, desde el fondo del foso, fue el sonido más maravilloso que el rey hubiera podido esperar oír. Oh rey, dice, mire el verso 21. Oh rey, vive, dice ahí, para siempre. Querido hermano y amigo, Dios se manifiesta cuando nosotros somos fieles. Es difícil, pero no es imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Con honor y gracias a Dios, dale, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué razón? Número 3. Porque Daniel no sufrió ninguna lesión porque había confiado en su Dios. Miren el verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso. Y ninguna lesión, ¿qué dice ahí? Se halló en él. Porque había confiado ¿en quién? En su Dios. En su Dios. Oh amigo, ¿qué crees tú que nos tiene a nosotros sin una enfermedad fatal? La misericordia y la gracia de Dios. Amén. Pero sobre todo, si tú te has mantenido fiel, Dios va a respaldar tu necesidad. Amén. Pero tenemos que ser fiel a Dios. Es duro saber de que muchos hoy en día nos cuesta ser fieles. Muchos de nosotros hemos sido infieles a Dios. Después de expresar su alegría, el rey condenó a los demás. Y fueron inmediatamente en el aire, cazaron a esos hombres y sus familias, esos animales. No llegaron ni esperaron llegar a la grada final, sino que ya estaban listos para capturar. Dios puede hacer grandes cosas, amigo y hermano, pero tienes que ser fiel. Amén. Podemos superar crisis, pero tenemos que ser fieles. Que no vaya a menear tu fidelidad a Dios las cosas más del mundo. Quita toda hipocresía de tu vida y vive una vida que glorifique a Dios. Amén. Sé un creyente genuino. Mientras la música está de fondo, concluyo diciéndote esto. La experiencia de Daniel y sus amigos nos enseñan que hay ciertos factores que son indispensables para vivir vidas victoriosas aún en medio del peligro y la persecución. Para ser victoriosos necesitamos, entre otras cosas, un carácter intachable, una fidelidad inmutable, un valor que no es imitado o intimidado por los poderes terrenales. Tiene que ser una persona firme, que este mundo no te perturbe y tú caigas en garras del enemigo. Tienes que tener una vida constante de oración, porque de nada te sirve si no oras. Y una fe que viene como resultado de una confianza profunda en Dios. ¿Sabes, querido amigo, qué me ha mantenido a mí firme? La fe en Dios. ¿Sabes qué me ha mantenido con deseo de seguir adelante? La fe en Dios. ¿Sabes qué me anima a mí? Ser fiel a Dios, a pesar de las crisis y de los problemas que vivamos en esta tierra. ¿Sabes qué me tiene aquí ahora predicando de ti? La fidelidad y la fe y la esperanza que yo sé que un día Dios me va a dar lo que Él me va a dar. Solo Él
Solo a Él se merece la honra y la gloria. ¿Sabe, querido amigo y hermano? Dios ha provisto a nuestro hogar en medio de esta crisis. Dios se ha manifestado. Y he creído y he visto la mano de Dios usando personas. Es más, Dios nos ha compensado. Porque Él dijo que nunca nos iba a dejar solos. Nunca. Él ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso tengo fe. Y por eso confío en Él. Yo espero que tú entiendas eso. Porque cuando Él venga, que te encuentre haciendo lo que Él te ordenó a través de su palabra. Padre nuestro, gracias te damos esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Oh Señor, ayúdanos a salir adelante, a ser humildes, obedientes, fieles a ti, Señor. Y que toda cosa que hagamos sea siempre conforme a tu voluntad, Señor. Bendice a mis hermanos, mis amadas hermanos, a este grupo que siempre ha sido fiel hasta este momento con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por la obra que tú nos has encomendado. Y rogamos, Señor, seguir adelante, Señor, en medio de esta crisis, siéndote fiel a ti. Todo está en tus manos. Y si alguna persona escuchó este mensaje, quiere ver resultados victoriosos en su vida, que Él pueda entregarse a ti, Señor, para reconocer que solo en ti podemos encontrar esperanza y la entrada al cielo. Gracias, Señor, por este momento. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Querido hermano, amigo, gracias por estar conectado. Esperamos siempre que no olvides de estar pendiente de nuestra transmisión, de nuestra enseñanza bíblica. Esta escuela dominical recuerda qué hacer cuando enfrentamos persecución. Vimos 5 cosas de qué hacer. Y dentro de esa tiene que estar la fidelidad a un Dios todopoderoso. Amén. No quiero cortar, si tú me regalas un segundo más. Ánimo, con Cristo somos más que vencedores. Nuestros hermanos que están aquí han sido fieles a pesar de la crisis. Y hemos encontrado que Dios se ha manifestado en nosotros. Dios te bendiga, nos despedimos y te saludamos grandemente, ¿verdad? Muy buenos días.